sí los levantaron, les pegaron un par de cachetadas, les hablaron, los intimidaron, pero no pasaba de ahí. En un toma y deja muy sutil, por decirlo de alguna manera, hasta que sucedió lo de Alfredo. Los pongo un poquito en antecedente, como digo, algunos ya los conozco, ya nos conocemos, a lo mejor ya saben la historia. En aquel entonces yo trabajaba en El Imparcial. El Imparcial no estaba preparado, no creo que, es más, estoy seguro que todavía ningún medio de comunicación en todo México está preparado para la desaparición de algunos de sus empleados, por el motivo que sea. Entonces, en aquel entonces, mucho menos. Se abre una unidad especializada en problemas de narcotráfico, en temas de narcotráfico, cuando todavía se puede investigar un poquito más, con más holgura. Hay una unidad en Obregón, donde me mandan, hay otra unidad en Nogales, y la unidad que se queda en Hermosillo, que se queda en mi lugar, es Alfredo Jiménez. Creo entonces unos 24, 25 años de empalme. Llega Alfredo alrededor de abril, si mal no recuerdo. No es cierto, en abril, como en septiembre. Él se queda en mi lugar, me voy a Obregón, y la manera de intercambiar los datos en aquel entonces, se investigaba algún caso, un decomiso, algún pleito de un ajusticiado, algún problema de plaza. Estoy hablando, lo hablaba con Conrado, creo, hace varios días. Estoy hablando en una época donde un accidente era una nota. O sea, los editores te mandaban a cubrir esa nota. Un accidente en Reforma y Boulevard Solidaridad, y te mandaban a cubrirla, y era una nota. Estoy hablando de esa época donde había un muerto cada semana, no ahorita como en Obregón, donde estoy recibiendo que lo que va del mes van 23, hasta ayer dejé la cuenta en 23, donde hay una violencia rampante por el control de la plaza. Estoy hablando de una época que parece que es muy antigua, y ya han pasado 10, 12, 13 años. Entonces, en aquel entonces estábamos haciendo una investigación sobre los Beltrán Leiva, los hermanos Beltrán Leiva, que ahorita pues, no le han hecho, bueno, ya en Netflix, ¿no? Ya, gracias a Dios ya llegó a Netflix, pero digo, yo creo que ahí triunfas, ¿no? Si tú como narco llegas a Netflix, ya chingas. Entonces, pero en aquel entonces eran de muy bajo perfil, entonces llegan estos, se saca un reportaje, va firmado por Alfredo, al final de cuentas es una conjunción de investigaciones de varias gente que estaba ahí en el periódico, y sucede este punto de quiebre, que es la desaparición forzada de un reportero. Digo, ahorita podremos decir lo que quieran, pero en aquel entonces podría decirse que el Imparcial era a lo mejor el medio que estaba más fuerte, que tenía un poquito más de punch, y no se respeta. Lo digo con toda sin afán de ofender, porque dentro de todos, digo, me tocaba en semanarios y todo eso, pero hay veces en que te ven más o menos por el medio que representas. Digo, eso no es nada malo. O sea, algunos funcionarios te reciben por el medio que representas, no por quién eres. Sabes que si te metes con ese medio te van a estar fregando la vida, te van a estar moliendo, todo eso, entonces por eso te reciben. Entonces sí fue un golpe muy fuerte, creo que para el periódico, pero más que nada fue un hachazo, lo que es hacer una mutilación que hicieron al periodismo aquí en Sonora, y que después de ahí, digo, sin haber culpables, porque desgraciadamente no hay un cuerpo al cual irle sobre todo en esta época, irle a dejar una flor, o irlo a rezar o estar con él, porque yo creo que el periodismo se está enfrentando, bueno, y en general México, a lo que son las desapariciones. Digo,
obviamente es jodido que te maten, pero yo creo que es más jodido que te desaparezcan, que dejen a tu familia sin un cuerpo al cual velar, sin una fecha de fallecimiento, que simplemente te borren, sin ser canción de Silvio, ¿no? Que simplemente te borren de, esta persona, Carlos Padilla, nunca llegó a este mundo, ¿dónde quedó? No sé, llegó y un día ya nunca más supimos de él. Eso es lo más triste, yo creo que lo más triste y es lo más fuerte que le puede pasar a cualquiera, ¿no? O sea, no solo hablando en el periodismo, sino hablando en la cuestión de cualquier ser humano. Entonces, cuando llega eso, yo sí vi que se unió el gremio. Desgraciadamente ha habido más desapariciones. Pasa mucho, ¿no? Como sociedad, de repente matamos 2 veces al muerto, por una redundancia, cuando lo señalamos y le decimos, no, es que mataron a Pancho López. Es que quién sabe en qué andaba metido. O sea, lo vuelves a matar, pues, o sea, no sabemos, o sea, lo mataron y punto, pues, o sea, y eso de darle su número o tantos ejecutados, todos tienen nombre, y desgraciadamente nos hemos ido conformando, nos hemos ido habituando a esa violencia. Ese no es el Sonora, ninguno está tan jovencito, pero todos nos hemos dado cuenta, cuando nos empezamos a ir como nuestros padres, de que no, es que antes no era así, antes no pasaba esto, antes no veías esto, sí, y lo malo es irnos acostumbrando y no hacer nada, no solo como gremio periodístico, porque aun cuando no ejerzan, todos los que están ahorita, una grabadora, son celulares, ya no hay que usar la libreta, pero esa emoción de ir tras la nota, esa emoción de estar cazando la noticia, pues nadie lo va a entender. Yo siempre he dicho que nadie lo va a entender, de traer la primicia, de traer, yo sé más que el ciudadano común y corriente. Yo sé lo que trata de bambalinas y de repente no puedo decir, no poder informar, eso es muy malo por cualquier cosa, nunca nos dejaría crecer como sociedad. Y eso yo creo que le ha pasado un poquito a Sonora. Roberto le ha tocado reportear en zona de guerra. Allí pues, te levantas, sales con tu equipamiento para fotografía o de reporte, sabes que te levantas con eso, con el temor de que te va a tocar una bala. Hay un cierto respeto a los cascos azules de la Cruz Roja. Hay una guerra, pero tú sabes a dónde estás parado. Desgraciadamente, cuando estamos reporteando aquí en Sonora y en cualquier parte de México, ya no sabes dónde estás parado. En cualquier momento te puede tocar una bala, simplemente porque dijiste algo de fulanito que no le gustó, o simplemente porque te metiste con alguien que ahorita ostenta el poder y al final del sexenio ya no lo tiene. Y digo, eso no se vale, ¿no? Yo creo que no tenemos que estar de acuerdo todos, pero sí debemos de cuidar el derecho a podernos expresar libremente de lo que queramos. Entonces, eso es lo que pasó, fue un parteaguas muy fuerte. Ojalá, yo sí, los protocolos, pues que ¿dónde vas a hablar un protocolo? Acaba de pasar lo de Javier Valdés. Yo digo, muchas veces sigo pensando como reportero, y yo veía a Javier, que me tocó el honor de conocerlo. Yo veía una persona muy fuerte, una pluma muy incisiva, una pluma que señalaba, que hacía nombres, y de repente verlo abatido en una calle a mediodía en Sinaloa, al sombrero ensangrentado, me acuerdo de esa foto emblemática, y uno piensa como reportero, carajos, a él lo tumbaron. Yo, un reportero de un medio que quiero poner mi granito de arena, y es de tiraje medio, que es un periódico en un lugar de 200,000 habitantes, que estamos gritando en medio del desierto, pues ¿qué no me van a hacer a mí?
Y eso, digo, es muy difícil, pero yo creo que es lo que de repente quiere ese tipo de personas, ese tipo de narco, acallar esas voces. Y sí fue lo primero que pensé, ¿no? Vuelvo a repetirlo, como reportero, dije, ese es el mensaje que nos quieren decir. Ojalá cada quien desde su trinchera siga diciendo lo que tenga que decir, las verdades que tenga que decir. Obviamente con el compromiso que teníamos nosotros como reporteros, ¿no? de tener varias fuentes al momento de decir algo, no irnos por el chisme de vecindad, sino realmente porque reportemos la noticia. Han cambiado mucho las notas. Estaba hablando y eso ojalá, yo siempre he dicho que al contrario de la tecnología deberíamos de usar a nuestro favor. Antes una compañera me acaba de comentar, dice, tengo un año en una dependencia pública y ningún reportero ha ido a entrevistar al funcionario. Me pide una declaración, el funcionario me manda por WhatsApp y ya. Entonces, ¿dónde está quedando nuestra labor como reporteros? Porque todos los que nos ha tocado reportear sabemos que al momento si es un toma y daca, el funcionario no nos quiere decir la verdad, no le conviene decir la verdad. Y nosotros tenemos que de repente medio brillarlo a sacarle la nota. Entonces, obviamente, si nos mandan eso, pues, no vamos a quedar con la declaración que él quiso decirnos. Pero si nos enfrentamos frente a frente, pues muy posiblemente lo veamos titubear con algún dato, con alguna forma de decirnos, y de ahí podemos agarrar. Entonces, sí es medio, eso ha estado cambiando mucho, no solo aquí, vuelvo a repetir, y yo sí me gustaría que esta profesión tan noble que es el periodismo, dos cosas. Una, que nunca pierda lo que es la libertad de expresarse como debe ser, y que nosotros como reporteros nunca dejemos de ir más allá en pos de lo que nos está pidiendo la sociedad. Digo, al final de cuentas, es una profesión, nadie lo va a entender hasta que no has tenido una pluma, has escrito una nota, ha grabado en la radio, ha dicho un mensaje, nosotros podemos hablar. Y bueno, tratando con varios amigos, son virus, o sea, de repente vuelves y de repente hoy es la ambulancia, hoy es la patrulla, hoy ves al funcionario que está dando su declaración y tú dices, no te creo, o sea, yo sé que no va por ahí, o pasa algo aquí, pasa algo allá y un escabos, y nunca se te quita eso, ¿no? Y eso es bueno, digo, no creo que no debería quitarlo nunca, porque imagínense que de repente todos nos volvamos reporteros y indagando lo que queremos que nos digan los funcionarios, que al final de cuentas están algunos por nosotros, otros porque nos pusieron una fuerza. Yo ahorita digo, era un poquito de participación, pero yo voy a estar interrumpiendo un poquito a Roberto y espero que nos esté interrumpiendo a nosotros. Yo le voy a ceder la palabra a Roberto para que nos platique un poquito de su experiencia como reportero de guerra y que nos diga un poquito las diferencias que le ha tocado vivir, o sea, en una zona de conflicto, y de repente llegar a un país como México y ver lo que está sucediendo. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo llevo 41 años viviendo en México, muchos más años de los que viví en Argentina, y de estos 41 años tuve la suerte, el privilegio, la parte más hermosa de mi vida, que fue ser corresponsal de guerra durante 14 o 15 años. Yo era joven, quería ser protagonista, quería trascender, quería cambiar el mundo, y bueno, tuve esa dicha, digamos, cubrí mucho Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, la guerra en Irak, algunas guerritas en África del Norte, pero a la luz
de lo que está sucediendo últimamente en México, tengo no una teoría, tengo una certeza, que es que hoy ser reportero en México significa mucho más peligro de pérdida de la vida o de desaparición que ser corresponsal de guerra en un país en conflicto. Es muchísimo más peligroso ser reportero hoy, y en los estados sobre todo, reporteros que chambean por un salario muy bajo, uno de los peores salarios que puede recibir un periodista es lo que ganan los muchachos, los periodistas aquí en los estados. ¿Y por qué digo esto? Porque uno, por lo menos mi experiencia, es cuando uno va o iba en los años 70, principios de los 80, a cualquier país a cubrir algún tema de guerra civil, insurrección, iba mucho más protegido que lo que están ahora los reporteros. O ibas con un ejército que luchaba contra insurgentes, contra rebeldes, o ibas con rebeldes que luchaban contra un ejército, como fue el caso de Nicaragua. Yo acompañé a los sandinistas cuando eran insurgentes, y después, me quedé en Nicaragua, cuando se transformaron en el Ejército Popular Sandinista, me integré a una agencia de noticias nicaragüense para poder seguir cubriendo. Nos daban uniforme. Bueno, por empezar, había un protocolo. Tenías que pedir autorización, 15 días, 20 días, una semana, definir a qué zona ibas a ir, cuál era la región militar, quién era el responsable o comandante de esa región militar. Te daban un uniforme, te daban un fusil AK-47, 4 de chivo, 3 cargadores, 3 peines, e ibas con una cierta protección. Hay una aureola fomentada por la literatura y el cine y la serie de televisión con un cierto heroísmo de los corresponsales que viven bajo fuego, bajo los bombardeos, bajo los morteros, y no es tan así. En mi experiencia, por lo menos, uno llega siempre con la retaguardia, no está en la línea de fuego, no está en la trinchera, no está combatiendo, está en la retaguardia, porque los mismos que te llevan, los mismos que te permiten, te autorizan a estar ahí, te protegen. O llegas al día siguiente, o llegas 6 horas después que terminó el combate. En esa época no había chaleco antibalas, hoy los reporteros usan chaleco antibalas y capa. Había una serie de protocolos. En 15 años yo una sola vez estuve en riesgo, ni siquiera se concretó, junto con el fotógrafo que me acompañó, de perder la vida. En riesgo, ni siquiera se concretó, en 14 o 15 años. Y a mí me gustaba, tenía 27, 28, 29 años, y no sé si quizá me quería sentir Jacques Lord o Hemingway, no sé. Pero quería trascender ese afán de trascender que tienen los jóvenes, y creo que hice todo hasta que empecé a tener hijos. Tengo 4 hijos. Esa vez que casi pierdo la vida con mi fotógrafo italiano, dije, voy a hacer una nota de 5 líneas en el diario de mañana. Mi hija se va a quedar huérfana, mi mujer se va a quedar viuda. ¿Vale la pena esto? Sí, valía la pena y sigue valiendo la pena, y lamento mucho que el mundo haya cambiado tanto que la tecnología, internet, los medios electrónicos hoy suplantan al enviado. Solo los grandes medios que tienen recursos económicos tienen un enviado. No lo dejan como corresponsal si tienen un enviado frente de guerra. Hoy bajan todo de internet. Entonces añoro aquella época, como decía Carlos, ser reportero, perdón por lo que voy a decir, es como una enfermedad venérea que no termina de curarse nunca. Yo ahora me pasé a la ficción, escribo novelas porque es mucho más divertido, entretenido, ganan los buenos. Uno inventa, hace lo que quiere. No es esclavo del dato, de la precisión, de la fecha, del nombre, de corroborar con 3 fuentes. Pero
ante la menor provocación yo quiero reportear, quiero ser testigo de algo, de escribirlo y contar una buena historia. O sea, tengo 68 años y sigo siendo reportero. Quiero seguir siendo reportero. Fui editor, fui secretario de redacción, fui director de un diario, pero lo bueno es contar una historia, verla, describirla, poner un background, antecedentes, describir los personajes. Eso es algo, y luego verlo impreso o verlo filmado. Eso es impagable. Uno gana poco, gana mal, pero se crea una especie de adicción. No es una adicción por el dinero. Hay cierta clase de periodistas que ganan mucho dinero sentados frente a una cámara o escribiendo editoriales, en un escritorio, donde no arriesgan y ganan muchísimo dinero por muchas vías, no solo por su salario. Hay muchas fuentes de ingreso que tienen. Ellos son periodistas que tienen adicción por el dinero. Nosotros, los jóvenes, tenemos adicción por la acción, por el relato, por describir lo que vemos. Bueno, pero iba a esto. No existe hoy para ningún reportero, para ningún periodista, que va más allá de la noticia, del boletín, de la gacetilla, ninguna protección. No se la puede brindar el propio medio para el que trabaja, porque no tiene las formas, no tiene los medios, y no se los brinda la justicia, no se los brinda la policía. Y cuando lamentablemente los matan, no hay ni siquiera una investigación, no hay capacidad de investigar y de buscar culpables, encontrarlos y castigarlos. No hay. Estuve hace poco dando una charla sobre esto y antes de darla me documenté un poco. Desde el 2000 para acá hay más de, no sé si son 120, quizá hoy son 140 periodistas asesinados. Hay 20, quizá hoy son más, desaparecidos, que es la cosa más terrible que puede suceder. Como decía Carlos, y tenemos esa experiencia en la Argentina, después de la dictadura de 8 años, que hay 30.000 desaparecidos. Algunos se comprobó que los asesinaron, los mataron, los enterraron, pero hay otros que no están. La familia no ha podido tener duelo, no sabe dónde están los huesos, no sabe en dónde está enterrado, no sabe cómo murió. Es una especie de incógnita, de ansiedad, de limbo, de estar en el aire, muy diferente de quien puede tener el duelo, puede velarlo, puede enterrarlo, puede llevarle flores. Y eso está empezando a suceder en México. La desaparición es una de las principales lacras que estamos viviendo en este siglo XXI, que se suponía que iba a ser un siglo de avances científicos, tecnológicos, de avances en la salud. Y es un mundo inmundo realmente, es un mundo inmundo. Fijándome, él mencionaba a Javier Valdés, Sinaloa, periodista íntegro, investigador, escribía bien, publicaba libros, artículos maravillosos. Me impresionó Miroslava en Chihuahua, Miroslava, una mujer, a las 6:30 de la mañana está preparándose para llevar a su hijo de 14 años a la escuela. Aparece un sicario, le mete 6 balazos delante del hijo, deja una cartulina con un mensaje escrito con marcador por lengua larga, porque estaba investigando vínculos entre narcos y ciertas autoridades. Entonces, vemos que hay una cierta complicidad, porque no son solo los narcos, hay una complicidad a veces con autoridades, con quienes se supone que tienen que investigarlos y castigarlos. Hay una cierta corrupción, digamos, entre representantes del Estado o del gobierno y los asesinos. Y lo peor, ya no hay códigos
en la delincuencia. Los hubo en los años 50 y 60, lo sé por un vínculo familiar. Mi abuelo era policía y tengo un tío policía y un primo policía. Y desde niño, mi papá no era policía, pero era hermano y hijo de este policía, iba a lo que ya se llaman comisarías y me contaban mis tíos y mi primo historias de delincuentes, de asaltantes de bancos, de asaltantes de casas donde había obras plásticas, esculturas, que no buscaban víctimas, evitaban la muerte. Eran ladrones, no ladrones de guante blanco, pero evitaban matar. Quizá porque la pena iba a ser más alta, o quizá porque respetaban la vida, pero no mataban mujeres, no mataban niños, mucho menos decapitarlos o descuartizarlos. Hemos llegado a un nivel de sadismo y de crueldad inédito, que uno dice, no pueden estar sucediendo estas cosas en el tercer milenio, en el siglo XXI. No voy a dar unos datos que no son míos, voy a citar la fuente para evitarme problemas, son de Reporteros Sin Fronteras, de Transparencia Internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. México está considerado el peor país de América Latina para ejercer el periodismo. Está considerado el tercer país más peligroso del mundo después de Siria e Irak. Pero Siria e Irak son países que están en guerra. Aquí se supone que vivimos en paz, en democracia, que hay gobernabilidad, pero es el tercer país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Les doy más datos porque hay una vinculación. Según estos organismos internacionales, está publicado a través de encuestas, investigaciones, tiene la policía más corrupta de América Latina después de Haití. Hicieron otra encuesta durante un año, vieron esa famosa consigna que tienen todas las policías de Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, hasta Argentina, que es servir y proteger, que es la serie de televisión, en las películas, servir y proteger. Transparencia Internacional investigó 127 países para ver cómo se ejecutaba, cómo se llevaba a cabo esa consigna. Hay 3 países que la cumplen cabalmente y ocupan los primeros puestos cumpliendo su misión. Son Finlandia, Dinamarca y me sorprendió a mí mucho Singapur. Nunca me hubiera imaginado que Singapur ocupa el tercer lugar de seguridad, de buen desempeño de la policía con respecto a servir y proteger. De los 127 países, México ocupa el lugar 120, debajo de Sierra Leona y de Etiopía, 2 países africanos. ¿Cómo se revierte esto? Yo no sé cómo se revierte. ¿Qué podemos hacer nosotros, los civiles, los ciudadanos de a pie? ¿Cómo podemos hacer para proteger a los reporteros, a los periodistas? ¿Cómo podemos hacer para protegernos nosotros mismos, a nuestros hijos? Secuestran niños de 12, 13, 14 años, niñas, las prostituyen, las utilizan para pornografía infantil, para filmar películas. Yo cada vez que llevo a mis niños a la escuela a la mañana, digo, yo iba solo a la escuela, cuando tenía 13, 14 años, iba solo, caminando, iba en camión, volvía. Hoy mi hija tiene 15 años, yo no la dejo ir sola, la dejo ir sola al Oxxo, que está en la esquina de mi casa, pero más allá, no. No sé, me gustaría que Carlos dijera algo, pero me gustaría muchísimo que ustedes hicieran preguntas, o si no tienen preguntas, que opinaran, que se ejercer un ida y vuelta, porque es mucho más agradable ser interactivo y no monopolizar el micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún ¿Tiene comentario? alguna pregunta? Sí,
quisiera hacer una pregunta, pero nada más en el aspecto de reportero de guerra. Su experiencia, si lo fue, en la... Piensa como reportero de guerra en la guerra de las Malvinas. ¿Y alguna opinión? No, yo vivía acá en esa época. Eso fue abril, junio de 1982. Yo vivía acá todavía. Yo pude regresar a Argentina en el año 84. Vine en el 76 y regresé por primera vez de visita en el año 84. La guerra fue en el 82. Todavía había un gobierno militar. De todas maneras, aquí intentamos hacer una brigada de voluntarios para ir, no tuvo éxito, pero no estuvo en esa guerra. En esa guerra no hubo corresponsales. Solo hubo el enviado de un diario y de un canal oficial que eran periodistas adictos a la dictadura militar. Pero no hubo, en el terreno de combate, hubo 3 corresponsales. El de la agencia de noticias oficial, el equivalente a Notimex, digamos, que era se llama Telam, del canal 7, que era el canal oficial, y de un diario que no me acuerdo cuál era, que era pro-militar. Eran los únicos corresponsales que hubo ahí. El resto de los corresponsales que llegaron a Argentina los cubrían la guerra desde Buenos Aires o desde el sur, en la Patagonia, en el extremo sur de Argentina, que está a la altura de Malvinas. Desde ahí cubrían la guerra, pero en el terreno no hubo corresponsales, salvo los enviados por la dictadura, por los militares. Buenas tardes. En una ocasión Javier Valdés me dijo en conversación en corto por WhatsApp y en conversación en entrevista al aire que él le tenía más miedo al gobierno que a los narcos. ¿Cuál es su opinión? ¿De quién hay que cuidarse más? Así son los mismos. A nosotros, cuando pasó lo de Alfredo, espero yo que, estoy casi seguro que no, pero no había protocolos de seguridad para tus reporteros. El Imparcial empezó a partir de ahí a firmar como no me acuerdo si corresponsabilidad o algo así, pero cuando tenías que ver algo con narco ya no te ponían tu nombre. A partir de ahí, pero antes no había ningún protocolo. El protocolo que se implantó fue de que nos pusieron varunas y nos dieron a escoger entre municipales, federales